I think most of you who are here now Creo que la mayoría de los que están aquí ahora were here earlier to this morning. estuvieron antes, hoy en la mañana. So I don't want to go all the way back and review what we've been studying this entire time. Entonces no quiero retroceder y repasar todo lo que hemos estado estudiando todo este tiempo, But I want to re-emphasize where we were at the end of our session last time. sino que quiero reenfatizar lo que estuvimos viendo al final de nuestra última conferencia. Let me ask the guys to put back up here the PowerPoint for today. Voy a pedir que vuelvan a poner el PowerPoint de hoy. Remember that what we have Recuerden que lo que tenemos are Galatians going back es a los Gálatas que están volviendo o regresando to something called stoicheia, a algo llamado estoiquea, these elementary principles. estos principios, estos rudimentos. And that's the fascinating point here. Y ese es el punto fascinante aquí, The Galatians, who were never technically under the law of Moses, que los Gálatas que nunca estuvieron técnicamente bajo la ley de Moisés, who came out of paganism quienes salieron del paganismo to the freedom that was in Christ, a la libertad que hay en Cristo, are now, according to Paul, ahora, según Pablo, returning están volviendo to the stoicheia. a la estoiquea. How are they doing that? ¿Y cómo lo están haciendo? By placing themselves under the law of Moses. Por ponerse a sí mismos debajo de la ley de Moisés. That means Eso significa both the covenant of law que tanto el pacto de la ley given through Moses to Israel dado por Moisés a Israel and pagan religion y las religiones paganas share these things in common. tienen en común unas cosas, They both operate que ambas operan on the basis of stoicheia. en base a estoiquea. That's the principle underlying their religion. Ese es el principio que fundamenta su religión. And both are indicative of an angelic type of religion. Y ambas son indicativas de una religión tipo angelical. There are so many places we could go and see more evidence of this. Hay tantos lugares a los que podríamos ir y ver más evidencia de esto. Let me take you to just one. Déjenme llevarles a solo uno más. In the book of Colossians, En el libro de Colosenses, in chapter 2, capítulo 2, we find Paul writing these words. ahí vemos que Pablo escribe estas palabras. Beware lest any man spoil you. Versículo 8, mirad que nadie os engañe, That is, that they take you captive que no te lleven cautivo through philosophy and vain deceit, por medio de filosofías y huecas sutilezas, after the tradition of men, según las tradiciones de los hombres. and get this phrase, Y vean esta frase, after the rudiments of the world. conforme a los rudimentos del mundo. There's our old friend, Ahí está nuestro amigo, stoicheia. estoiquea. Same word used over in Galatians. La misma palabra que se usa en Gálatas. In other words, don't let some man Entonces, no permitas que algún hombre put you in captivity te ponga en cautividad to the stoicheian a lo estoiqueo and not after Christ. y no según Cristo. And he goes on to say in verse 9, Y luego dice en el versículo 9, essentially, you have everything you need in Christ básic- Jesus. básicamente tienen ustedes todo lo que necesitan en Cristo Jesús. Everything true of him Todo por Él. is true of you. Y todo lo que es cierto de Él es cierto de ustedes. But I want you to notice a chain of things. Pero quiero que noten una cadena de Beginning, cosas. beginning in verse 13. Empezando en el versículo 13. He says, you were dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, Dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, and he, that is Christ, y hablando de Él, de Cristo, has made you alive os dio vida
together with him, juntamente con él, having forgiven you all trespasses. perdonándoos todos los pecados. Now I want you to see the connection there. Y quiero que vean la conexión que hay aquí. It's very similar to a passage that Paul wrote back in 1 Corinthians 15. Es muy similar a un pasaje que Pablo escribió en 1 de Corintios 15. He says there, Ahí es donde él dice, the sting of death porque el aguijón de la muerte is what? es que Nobody wants to take a chance. nadie quiere arriesgarse, ¿verdad? The sting of death is Porque el aguijón de la muerte es sin. el pecado. And the strength of sin Y el poder o la fuerza del pecado is the what? es que The law. la ley. Notice how those three concepts are connected. Noten cómo se conectan esos tres conceptos. In order to overcome death, Para poder vencer a la muerte, you have to free us from sin, nos tienes que librar de pecado. and to overcome sin, Y para vencer el pecado, you have to free us from the law. tienes que libertarnos de la ley. See the connection? ¿Ven la conexión? Well, you have the same connection here, except there's an additional item. Pues aquí tenemos la misma conexión, pero añade una cosa más. In order to give us life, Para podernos dar vida, to defeat death, para derrotar a la muerte, notice the last part of verse 13. noten la última parte del versículo 13. All our trespasses have been forgiven. Todos nuestros pecados han sido perdonados. To overcome death, you have to overcome sin. Para vencer a la muerte tienes que vencer el pecado. But then look at verse 14. Pero luego vean el versículo 14. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, which was contrary to us, que nos era contraria, took it out of the way, quitándola de en medio nailing it to his cross. y clavándola en la cruz. And that's clearly speaking of the covenant of law Eso está hablando claramente del pacto de la ley given to Israel. dado a Israel. So notice you have the connection of death, Entonces noten, está la conexión de muerte, sin, pecado, law, ley, exactly the same three things you find over there in 1 Corinthians 15. exactamente las mismas tres cosas que están en 1 de Corintios 15. But now there's an additional step. Pero ahora hay un paso adicional. Verse 15, Versículo 15. having spoiled principalities and powers, Y despojando a los principados y a las potestades, he made a show of them openly, los exhibió públicamente, triumphing over them in it. triunfando sobre ellos en la cruz. What's that talking about? ¿De qué está hablando ahí? These are angelic powers. Estos son poderes angelicales. So to overcome death, Entonces, para vencer a la muerte, you have to overcome sin. tienes que vencer al pecado. To overcome sin, Para vencer al pecado, you have to overcome law. tienes que vencer la ley. And to overcome Y law, para vencer la ley, you have to overcome angels. tienes que vencer a You ángeles. see the logical progression? ¿Ven esa progresión lógica que hay ahí? Because it is angels Porque son los who ángeles administer the law, quienes administran la which ley, defines our sin la cual es la que define nuestro and pecado puts us under the power of death. y nos pone bajo el poder de la muerte. You have to free us Nos tienes que librar from all four of those things. de las cuatro de estas cosas. Notice the language. He spoiled principalities and powers. Noten esta palabra, despojó a los principados y He potestades. took away their captives. Les quitó sus cautivos He freed the ones y libertó a aquellos that these four things ruled over. sobre las cuales estas cuatro cosas los gobernaban. So then, what's the practical lesson we learn from this? Entonces, ¿cuál es la lección práctica que aprendemos de todo esto? Look at verse 16. Vean el versículo 16. Let no man therefore Por tanto, nadie judge you in meat os juzgue en comida or in drink o en bebida or in respect of a holy day o en cuanto a días de fiesta, or of the new moon luna nueva or of the Sabbaths, o días de reposo, which are a shadow of things to come, todo lo cual es sombra de lo que ha de but the venir, body is Christ. pero el cuerpo es de Cristo. Notice that list of things in verse 16. Noten esa lista de cosas en el versículo 16. What is that? ¿Qué es? Stoicheia. Es la estoiquea.
holy places, lugares santos, holy people, personas holy santas, food, comidas holy santas, times. tiempos santos. That's the Stoichean Ese es el estoiquea, that you find common que se encuentra en común to angelic religion. a las religiones angelicales. Now you say, Brother Mark, aren't you reading a little too much into Y this? dices, hermano Mark, ¿no está sacando un poquito de más del texto? Well, possibly. Bueno, tal vez. But I don't think so. Pero no lo creo, Because look at the next verse. porque vean lo que dice el siguiente versículo. Let no man beguile you of your reward Nadie os prive de vuestro premio in a voluntary humility and worshiping of angels. afectando humildad y culto a los ángeles. And you want to say, Paul, Y tú dices, Pablo, where did that come from? ¿eso de dónde salió? What do you mean to voluntarily submit and worship angels? ¿Cómo que voluntariamente someterte y adorar a ángeles? But you see the connection? Pues ven la conexión. To observe the Stoichean, Para observar el estoiquea, to becoming subject to those things, para llegar a estar sujeto a esas cosas, you are voluntarily putting yourself under tú te estás voluntariamente poniendo debajo de angelic authority. autoridad angelical. Notice it's voluntary. Noten que esto es algo voluntario. It's not like Israel under the law. No es como Israel bajo la ley, God put them there en el que Dios les puso en ese lugar, until they were freed when Christ came. hasta que fueron libertados con la venida de Cristo. But the Galatians, Pero los Gálatas, and now the Colossians are being y warned, ahora también aquí a los de Colosas se les está advirtiendo don't you dare voluntarily go back to that system. que no se les ocurra voluntariamente volver a ponerse bajo ese sistema. Verse 19, instead, hold on to the head. Y en el versículo 19 dice, no, en lugar de eso, agárrense de la You cabeza. are in the body of Christ, Ustedes ahora están en el cuerpo de Cristo, in union with Him. unidos a Él. And so, verse 20, Y así en el versículo 20 wherefore, if ye be dead with Christ dice, pues si habéis muerto con Cristo from the rudiments of the world, en cuanto a los rudimentos del mundo, there's our old friend again, ahí está nuestro amigo otra vez, Stoicheia. el estoiquea. Now, keep in mind, Ahora, tengan en mente, once you were very much alive to those things. una vez estabas vivito para todas esas cosas You were subject to those y things. estabas sujeto a esas cosas. But now, if you are dead with Christ Pero ahora, si estás muerto con Cristo, from the Stoichean, de la estoiquea, why are you living as though you're subject to these ordinances? ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a esos preceptos? You see the argument here? ¿Ven su argumento aquí? Christ has freed you from these things. Cristo te ha libertado de esas cosas. Why are you being tempted to go back to them? ¿Por qué estás siendo tentado a volver a ellas? And that's exactly what was going on in Galatia. Y eso es exactamente lo que pasaba en Galacia. Same thing is happening here, except probably on a lesser degree. Y lo mismo estaba pasando acá, pero en un grado tal vez menor. But this is the universal temptation Pero esta es la tentación universal for Christians para los cristianos. to give up the liberty they have in Christ El dejar la libertad que tienen en Cristo and voluntarily bow y voluntariamente postrarse and become the servant, y llegar a ser siervos, the slaves esclavos of these Stoichean. de estos estoiquea. And man, you can see it in Roman Catholicism, Y can't you? hombre, ¿cómo se puede ver esto en el catolicismo romano? Well, you say, well, wait a minute, what kind of Stoichean? Dices, a ver, espérame tantito, ¿qué clase de estoiquea? Look at verse 21. Vean el versículo 21. Here's your rules. Aquí están las reglas, Touch not, tales como no manejes, taste not, ni gustes, handle not, ni aun toques, which all are to perish with the using. en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Do you see the connection? ¿Ven la conexión? Don't let anyone bring you back into bondage to these things. Que nadie te vuelva a meter en esclavitud otra vez bajo esas cosas. Okay, let's go back to Galatians. Vamos a volver a Gálatas.
Now we move forward, and Paul, one last time, Ahora avanzamos y Pablo una última vez is going to give us another illustration nos va a dar otra ilustración of the inability of the works of the law to justify us. de la incapacidad de las obras de la ley para We have heard it justificarnos. over and over and over again. Lo hemos oído una y otra vez. Paul has come at this from every angle. Pablo ha enfocado esto desde toda perspectiva, But here's a new one, pero aquí hay una nueva. and you and I would have never have thought of this. Y a ti, a mí, jamás se nos hubiese ocurrido esto. Only by divine revelation Solo por revelación divina would you be able to discern and see podrías discernir y ver what Paul now lays before us. lo que ahora presenta ante nosotros Pablo. Notice verse 21. Vean el versículo 21. He says, you guys that want to be under the law, Dice, ustedes los que quieren estar bajo la ley. well, let's take a look at the law. Pues vamos a echarle un vistazo a la And ley. remember that the word law sometimes speaks of the covenantal law. Ahora, recuerden que la palabra ley a veces habla de la ley del pacto. Sometimes it speaks of the 5 books of A veces la palabra ley se refiere a los 5 libros de la ley, the Torah. la Torá. And here we are referring to something that is found in the book of Genesis. Y aquí nos estamos refiriendo a algo que se encuentra en el libro de Génesis. It's the story of Abraham. Es la historia de Abraham. Paul has already brought Abraham up as an example Pablo ya ha presentado a Abraham como un ejemplo of someone who finds a righteousness de alguien que encontró una justicia not through working, no por obrar, but through believing. sino por creer. Okay, already had that as one of his arguments. Bien, eso ya fue uno de los argumentos de Pablo. But now he goes back to the story of Abraham and his 2 wives. Pero ahora vuelve la historia de Abraham y sus 2 esposas. And in verse 24, he says these things are an allegory. Y en el versículo 24 dice que estas cosas son una alegoría. And you perhaps know what an allegory is. Y quizás saben lo que es una alegoría. It's a story Es una historia that has a correspondence que tiene una correspondencia to things in the real world. a cosas del mundo real. In the English language, En el idioma inglés, the most famous allegory ever written la alegoría más famosa jamás escrita is that of Pilgrim's Progress es la del progreso del peregrino by John Bunyan. por Juan Bunyan. You know, some of you may remember when we did that for our VBS theme. Tal vez algunos se acuerden cuando eso lo tuvimos como tema para nuestra escuela bíblica de vacaciones. It's a wonderful way of looking at the Christian life. Y esa es una manera de ver la vida cristiana. This pilgrim Es como un peregrino named Christian llamado cristiano leaves the city of destruction que se va de la ciudad de destrucción and takes a journey y se toma un viaje to the celestial city. a la ciudad celestial. And in a masterful way, Y de una manera majestuosa, Bunyan tells this story Bunyan narra esta historia which illustrates so many principles of the Christian life. en la cual se ilustran tantísimos principios de la vida cristiana. But as wonderful as that is, Pero con todo y lo maravilloso que es there- eso, it's a big difference between that and this. es una diferencia enorme entre eso y lo que tenemos aquí. Because this allegory is divinely inspired. Porque esta alegoría es inspirada divinamente. And Paul the Apostle Y Pablo, el apóstol, will give us the divine explanation of the allegory. nos dará la explicación divina de la alegoría. Now, let me warn you, Ahora, déjenme it advertirles, is easy for us preachers es fácil para nosotros, predicadores, to allegorize the scripture el alegorizar las escrituras to the point a un grado that there's no connection between what we're saying que no hay ninguna conexión entre lo que estamos diciendo and the text. y el texto de donde viene. There was a time in church history Y hubo una época en la historia de la iglesia that was the way you were supposed to preach. que así se debía predicar. I remember reading one of the early church fathers Me acuerdo de haber leído a uno de los primeros padres de la iglesia preaching on the prodigal son. predicando sobre el hijo pródigo. And every detail in the parable, Y cada detalle de la parábola, according to him, según él, meant something. significaba algo.
the robe, la túnica, the shoes, los zapatos, the calf. el becerro, These are all symbolic of gospel facts. que todos eran simbólicos de verdades evangélicas. Well, that may be or may not be, Pues bueno, eso puede ser o tal vez no sea, but we really have no way of knowing. pero realmente no tenemos ninguna manera de saberlo. In fact, the best preacher De hecho, el mejor predicador becomes the preacher with the best imagination. entonces se vuelve el predicador que tenga la mejor imaginación. So let me warn you, Sí. Entonces déjenme advertirles it's easy to go astray. que es fácil desviarse en esas cosas. But here we're on safe ground Pero aquí en esta estamos en suelo firme, because seguro, by the authority of Paul himself, porque es por la autoridad de Pablo mismo the details of this story en que los detalles de esta are historia explained to us. nos son explicadas. And what is really amazing Y lo que es realmente asombroso is that this is not a fictional story es que esta no es una historia ficcional o de ficción like Pilgrim's Progress. como lo fue el Progreso Peregrino, This is a historical allegory sino que esta es una alegoría histórica that God has arranged the events of history que Dios acomodó los eventos de la historia to teach us certain truths. para así enseñarnos ciertas verdades. And now Paul the apostle Y ahora Pablo el apóstol will declare to us the meaning nos va a declarar el significado of Abraham de Abraham and his two y wives. de sus dos esposas. Notice in verse 22, Noten ahí en el versículo it 22, starts with the idea empieza con la idea that Abraham had two sons. que Abraham tuvo dos hijos. Now, I trust you know a little about the story of Abraham. Ahora tengo que confiar en que saben un poquito de la historia de Abraham At age 75, y que a la edad de 75 años he was called out of Ur of the Chaldees él fue llamado a salir de Ur de los Caldeos and brought into the land of Canaan, y fue traído hasta la tierra de Canaán and there given promises. y ahí se le dieron promesas. Remember the promise that God gave him ¿Se acuerdan la promesa que Dios le dio? of a seed in whom all the world would be blessed. De una simiente en la que todas las naciones serían benditas. God said, I'm going to make a great nation of you. Y Dios le dijo, de ti haré una gran nación. And as time went on, though, Abraham and his wife Sarah had no child. Pero al ir pasando los años, Abraham y su esposa no tuvieron hijo. And finally, at age Y 85, finalmente, a la edad de 85, Sarah gives to Abraham her handmaid, Sara le da a Abraham su sierva, a female slave, una esclava mujer, to be a wife, a slave wife, para ser una esposa esclava, to have a child, a son, para tener así un hijo, un bebé, who will be this heir, this inheritor quien sería el heredero of Abraham. de Abraham. Okay? Bien. You get the sort of a strange story. Es una historia un poco extraña. This was not all that uncommon in the ancient world. En el mundo antiguo no era algo fuera de lo común. And sure enough, Y ciertamente this slave girl, Hagar, esta sierva Gets pregnant. Agar se embaraza and Sarah is still barren, y Sara es aún estéril. and there's a jealousy and rivalry that goes on between the two women. Y entonces empieza a haber celos y una rivalidad entre las dos mujeres. But at least now Abram, Pero por lo menos ahora Abraham, remember Big Daddy, ¿se acuerdan? El papá grande. he is now at least the father of one. Ahora por lo menos es papá de uno. Hagar's son is named Ishmael. Y el hijo de Agar es llamado Ismael. Okay? Bien. But now at age 99, Pero ahora a los 99 años, God appears to him Dios se le aparece and promises that he will have a male child by Sarah, y le promete que va a tener un hijo varón por Sara. you get the picture. Y ya se imaginan cómo Sarah está. has been barren.
Sara había estado estéril, never had a child, nunca había tenido un hijo, unable to conceive. incapaz de concebir. But now in her old age, Pero ahora en su vejez, with her husband at age 99, con su esposo ya de 99 she's años, going to get pregnant and have a son. ella se va a embarazar y va a tener un hijo. And you say, absolutely impossible. Y tú dices, eso es absolutamente imposible. But no, Pero no, through the power of God, por el poder de Dios it happens. sucede. And at age 100, Y a la edad de 100, Abraham has the son Abraham tiene al hijo, that will be the fulfillment of this promise. que será el cumplimiento de esa promesa. A little while later in Genesis 21, Y un poquito después, en Génesis 21, Sarah sort of looks out the window one day Sara ve por la ventana un día and sees Ishmael, y ve a Ismael, who's several years older than Isaac, que ya es varios años mayor a Isaac, mocking, burlándose, picking on her little boy. metiéndose con su muchachito de ella. And she gets mad. Y ella se enoja. And she goes to her husband Y ella va con su esposo and demands that he throw out y demanda que él remueva both Hagar tanto a Agar and her son y Ishmael. a su hijo Ismael de la casa. She doesn't want them in the same house. Ella no los quiere en la misma casa. And against Abraham's judgment or desires, Y en contra del juicio y del deseo de Abraham. that's what he does. Eso es lo que Okay, procedió a hacer. so there's this rather strange and bizarre history. Entonces ahí está esta historia media bizarra, extraña. But what Paul is telling us, Pero lo que Pablo nos está diciendo, this all means something. que todo eso significa algo. Notice we have two sons, Noten, tenemos dos hijos, we have two wives, tenemos dos esposas. and down in verse 24, Y en el versículo 24 he says, these are the two covenants. dice, estos son los dos pactos. And remember that in Galatians, we've just had two covenants, Y recuerden que en Gálatas acabamos de ver dos pactos. the covenant of promise El pacto de la promesa and the covenant of law. y el pacto de la ley. So these represent those two covenants, Entonces estos representan a estos dos pactos. and they represent two mountains, Y también representan dos montañas. and they represent two Y cities. también representan a dos ciudades. The two mountains are Mount Sinai in Arabia. Los dos montes son el monte Sinaí And en Arabia. he never names the other mountain directly here, Y nunca nombra directamente el otro monte. but in Hebrews 12, Pero en Hebreos 12, the contrast there is between Sinai el contraste que se hace ahí es entre Sinaí and a heavenly mountain, y un monte celestial Mount Zion. llamado el monte Sión. And here we have a contrast between two Jerusalems. Y aquí tenemos el contraste entre dos Jerusalén. Look at verse 25. Vean el versículo 25. It said, Hagar is Mount Sinai in Arabia Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia and answers to Jerusalem, which now is y corresponde a la Jerusalén actual. and is in bondage with her children. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. But notice there's another Jerusalem Pero noten que hay otra in Jerusalén. verse 26, En el versículo 26, a heavenly Jerusalem, la Jerusalén celestial, which is above, la cual es de arriba, not below, no de abajo, not on earth, no en la tierra, and is free, y es libre, not in bondage. no está en esclavitud. And this city, Y esta ciudad, this mountain, este monte, this wife esta esposa, is the mother of us all. es madre de todos nosotros. So you see the outline. Let's take a look. I'm trying to put a little chart up here where you can take a look. Vamos a echar un vistazo, hice una tabla para que lo puedan ver. First of all, notice we have two sons, Noten que primeramente tenemos dos hijos, Ishmael Ismael and Isaac. e Isaac. Now, what's the difference between those two children, those two boys? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esos dos hijos? Notice in verse 28, Noten en el versículo 28, Paul says, Now we, brethren, Pablo dice, nosotros hermanos, as Isaac was, así como Isaac, are children of the promise, somos hijos de la promesa, that covenant. ese pacto.
But as then he that was born after the flesh Pero como entonces el que había nacido según la carne persecutes him that is born after the Spirit, perseguía al que había nacido según el Espíritu, even so it is now. así también ahora. Now notice, these two sons, Ahora noten, estos dos hijos, Ishmael and Isaac, Ismael e Isaac, represent two kinds of birth. representan dos tipos de nacimiento. A birth of the flesh Un nacimiento que es según la carne and a birth of the Spirit. y un nacimiento por el Espíritu. Do you see that? ¿Pueden verlo? So we'd ask ourselves, well, how was Ishmael born? Entonces nos preguntamos, ¿cómo nació Ismael? Well, in the normal, usual way. Pues en la forma normal, usual. He was a child of the flesh. Él era un hijo de la carne. Nothing unusual, Nada inusual, nothing supernatural about nada it. sobrenatural en todo el The asunto. same way you have children. Igual que tú tienes tus hijos. But how was Isaac born? Pero ¿cómo nació Isaac? You begin to see this is a very different procedure, right? Empiezas a ver que este es un procedimiento totalmente distinto. Because both Abraham and Sarah Porque tanto Abraham como Sara have no physical power no tienen ya ningún poder físico to conceive or produce a son. para concebir ni producir un hijo. If this is going to happen, Si esto va a ocurrir, it's going to take the power of God, se va a requerir el poder de Dios, right? ¿verdad? It's going to be a supernatural birth. Va a ser un nacimiento sobrenatural. Anybody can have an Ishmael. Cualquiera puede tener un Ismael. Well, almost anybody. Bueno, casi cualquiera. But to produce an Isaac, Pero para producir a un Isaac, that takes God. eso requiere de Dios. Only God can do it. Solo Dios lo puede hacer. Okay, so let's take a look at the two wives. Bueno, veamos las dos esposas. What's the difference between Hagar ¿Cuál es la diferencia entre Agar and Sarah? y Sara? Well, there's a big difference. Pues hay una gran diferencia. Hagar is a slave. Agar es una esclava. Sarah is a free woman. Sara es una mujer libre. What does that mean? ¿Eso qué quiere decir? If a slave has a child, Si una esclava tiene un hijo, what is the state of the child? ¿en qué estado nace el hijo? He's also a slave. Él también es un esclavo. In other words, a slave produces children En otras palabras, una esclava produce hijos who are themselves slaves. quienes también ellos mismos son esclavos. Notice how that's stated in verse 24 again. Noten cómo esto se expresa otra vez en el versículo 24. It says these things are an allegory. Dice, lo cual es una alegoría, These are the two covenants, pues estas the two mujeres, wives. las mujeres son los dos pactos. The one from Mount Sinai, El uno proviene del monte Sinaí, bearing children for bondage. el cual da hijos para esclavitud. Who is Hagar? Este es Agar. In other words, in this allegory, En otras palabras, en la alegoría, Hagar represents that covenant from Mount Sinai, Agar representa el pacto del monte Sinaí, the law, la ley, and that the law can only produce children y que la ley solo puede producir hijos who are themselves slaves. quienes son ellos mismos esclavos. Do you see the connection there? ¿Ven ahí la conexión? This law covenant Este pacto de ley is a covenant of servitude and slavery es un pacto de esclavitud y servidumbre, represented by the slave wife, representado por la esposa esclava. and the only kind of child this covenant can produce Y el único tipo de hijo que puede producir este pacto is a slave child. es un niño esclavo. You see how this works? ¿Ven ya cómo funciona eso? On the other hand, Sarah, Por el otro lado, Sara,
as our text tells us in verse 26, although it doesn't name her specifically. Como nos lo dice nuestro texto en el versículo 26, aunque ya no la menciona, She's a free woman, ella es libre. and Paul says she's the mother of us all. Y Pablo dice, y ella es la madre de todos nosotros. Clearly, he's speaking of Christians. Claramente habla de los cristianos. And so it's important for us to ask the question, Y es importante que hagamos la pregunta. not only first question, Primera pregunta, who's your father? no solamente es, ¿quién es tu padre? We say in America, Decimos en los estados, who's your daddy? ¿quién es tu papi? Who's your daddy? ¿Quién es tu papi? In John 8, En Juan 8, Jesus, to a bunch of Jews Jesús a un montón de judíos who claim that God is their father, quienes decían que Dios era su padre, he says, no, you're the children of your father, the devil. les dice, no, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Satan is your father. Satanás es su padre. How do you know? ¿Cómo sabes? D.A. Carson El hermano D.A. Carson points out that in the ancient world, especifica que en el mundo antiguo, the son almost always, without exception, el hijo casi siempre, sin excepción, has the same occupation as his father. tenía la misma ocupación que su padre. We see that in Jesus, don't we? Y eso lo vemos hasta en Jesús, ¿verdad? His father was a carpenter, Su padre fue carpintero and so in one place it's assumed that Jesus is a carpenter. y hay un lugar donde se asume que Cristo también es carpintero. Is this not Jesus the carpenter? ¿Acaso este no es Jesús el carpintero? You see, that's the way it worked. Y es que así funcionaba. Whatever craft your father did, Cualquiera que era el trabajo, la habilidad que hacía tu padre, that's what you do. a eso te dedicabas tú. And that's the principle Y ese es el principio that Jesus points out, that if God is your father, que Jesús está señalando. Bueno, si Dios es tu padre, how is it I don't see the works of God in you? ¿por qué no veo en ti las obras de Dios? You are of your father, the devil, Ustedes son de vuestro padre el diablo and his works y sus obras you will do. vas a hacer. In other words, yes, I see by your Y actions, sí, por tus acciones veo, by your works, por tus obras, who your father is. quién es tu padre. Okay, so that's an important question. Bien, y eso es una pregunta importante. We claim God is our father Decimos que Dios es nuestro padre in a spiritual sense, en un sentido espiritual, but is he really? pero lo es en verdad. Certainly for Christians, Ciertamente para los cristianos we have received the adoption of sons, hemos recibido la adopción de hijos and God is our father. y Dios es nuestro padre. And by the way, Y a propósito, as we will see, como vamos a ver, we are expected to produce se espera que nosotros produzcamos works obras that are compatible with the character of our father. que son compatibles con el carácter de nuestro padre. But there's another question. Pero hay otra pregunta. Question number 2. La pregunta número 2. Who's your mother? ¿Quién es tu madre? And by asking that, Y por hacer esa pregunta, of course, I'm not talking about your physical mother, claro, no estoy hablando de tu madre física. but I'm asking of what covenantal system Estoy preguntando de qué sistema de pacto were you born? naciste. Is your only connection ¿Está tu única conexión a physical connection? una conexión física? Or are you like Isaac, ¿O eres tú como Isaac, born of a free woman, nacido de una mujer libre? a covenant, a different kind of covenant, Otra clase de pacto, a covenant of promise? un pacto de promesa. And again, let me emphasize what that means. Y nuevamente, déjame enfatizar That is- lo que eso significa. It's not a conditional covenant. No es un pacto condicional. It is God in a unilateral way, Es Dios de manera unilateral, in a gracious way, en una manera en gracia, both promising and producing tanto prometiendo como también produciendo spiritual offspring hijos espirituales who are under a blessing
quienes están bajo una bendición and receive an inheritance y reciben también una from herencia God the Father. de Dios Padre. So who's your mommy? Entonces, ¿quién es tu mamá? And then notice that these two women represent two covenants. Y luego notar que estas dos mujeres representan dos pactos. Although the term promise here is never technically referred to as a covenant, Y aunque la palabra promesa nunca se le describe técnicamente como un pacto, here we see that that is certainly implied. aquí vemos que está implicado completamente. And it is a very different covenant than the covenant of law. Y es un pacto muy diferente al pacto de la ley. And then notice we also have two mountains. Y luego noten que también tenemos dos montes. Two mountains from which these covenants flow. Dos montes de donde fluyen estos pactos. One is the earthly Mount Sinai. Uno es el monte terrenal Sinaí. Paul says it's in Arabia. Pablo dice que está en Arabia. A lot of controversy over that statement. Hay mucha controversia sobre esa declaración. But nevertheless, that's Paul's testimony. Sin embargo, ese es el testimonio de Pablo. And notice that those two mountains Y noten que esos dos montes are connected to two cities, están conectados con dos ciudades. two Jerusalems. Dos Jerusalén. You've got the earthly Sinai Tienes el Sinaí terrenal and heavenly Zion, y el Sión celestial. and you've got an earthly Y Jerusalem hay un Jerusalén terrenal and a heavenly Jerusalem. y una Jerusalén celestial. You see that connection? Pueden ver esas correspondencias. Notice the Jerusalem down here Noten que la Jerusalén de abajo is in bondage, está en esclavitud, enslaved está en servidumbre, with all her children. con todos sus hijos. Everyone born of the law, Todos los que nacen de la ley, represented by Hagar, representados por Agar. that covenant Ese pacto is in a state of slavery, está en esclavitud. and that corresponds Y eso corresponde con to the Jerusalem that sits over there in the Middle East. la Jerusalén que está allá en el Medio Oriente. Now, I can just imagine Ahora, yo me puedo imaginar the response of a Jew la respuesta de los judíos to hearing Paul say these al things. escuchar a Pablo decir estas cosas. Because in their mind, Porque en sus mentes de ellos there's nothing better than to be a citizen of Jerusalem. no hay nada mejor que ser ciudadano de I Jerusalén. mean, this is the holy city. Esta es la ciudad santa. This is where God dwells. Es donde Dios habita. This is where the people are closest to their God. Es donde la gente está lo más cerca a su Dios. And to hear Paul say, Y escuchar a Pablo decir, nah, no, they're just a bunch of slaves. son una bola de esclavos todos. Their mother is Hagar. Su madre es Agar. You want to make a Jew mad? ¿Quieres poner violento a un judío? Call him an Ishmaelite. Dile que es un ismaelita. And that's exactly what Paul is doing. Y eso es exactamente lo que Pablo aquí hace. You think Sarah is your mother. Ustedes creen que Sara es su madre. You think you're the descendants of Isaac. Ustedes creen que son descendientes de Isaac. And physically, that might be true. Y físicamente eso puede ser cierto. Genetically. Genéticamente. But notice, the only way it's true Pero noten que la única manera en que es cierto is a fleshly relationship. es por medio de una relación carnal. Yes, you have a relationship with Abraham. Sí, sí tienes una relación con Abraham, It's the same relationship that Ishmael had with Abraham. pero es la misma relación que Ismael tuvo con Abraham. Purely fleshly. Puramente carnal. And so, you're just a bunch of Ishmaelites, Entonces son una bola de ismaelitas, spiritually speaking, hablando espiritualmente. slaves Esclavos in bondage, en esclavitud, just like your mother, al igual que su madre. the covenant that gave birth to you. El pacto que les dio a luz. But we Pero nosotros, Christians, nosotros cristianos, we're born a different way. nosotros nacemos de otra manera. Born of God,
Nacemos de Dios. born of the Spirit. Nacemos por el Espíritu. And again, we come back to the mystery of all that. Y nuevamente volvemos al misterio que es todo eso. I'm not sure how this hymn is translated here in Spanish, No sé cómo se traduce este himno en español. but it's a wonderful, you do have it, I've sung it with you. Y sí sé que lo tienen, lo he cantado aquí. But it speaks, I know not how the Spirit moves, Dice, no sé cómo el Espíritu se mueve, convincing men of sin, convenciendo de pecar, revealing Jesus through the Word, revelando a Jesús por la palabra, creating faith in Him. creando fe en Él. I can't explain it. Eso no lo puedo explicar. The Spirit moves like the wind. El Espíritu se mueve como el viento. You cannot make it go where you want it to go. Tú no puedes hacer que vaya por donde tú quieres que vaya. It does what it wants. Hace lo que quiere. And the Spirit is like that. Y así es el Espíritu. And we do not see it directly. Y no lo vemos directamente. We see it by its effects. Lo vemos por sus efectos. We were driving back through the state of Nebraska, Manejábamos por el estado de Nebraska came over a high overpass, y pasamos por un puente alto. and there was a big sign there. Y hay un letrero en el It puente said, que decía, watch for wind. mire por el viento. I watched real hard. Y me puse a mirar intensamente. I never saw it. Y nunca lo vi. But when I went over that overpass, Pero cuando pasé por encima de ese puente alto, I felt it. lo sentí. Almost blew the truck off the bridge. Casi saca la camioneta del puente. You see, we don't see it directly. Y es que no lo vemos directamente. We know it by its effects. Lo conocemos por sus efectos. And so it is with the Spirit of God. Y así es con el Espíritu de Dios. And oh, what a wonderful thought this is, folks. Y hermanos, qué pensamiento tan hermoso es este. That if you're a Christian, Que si tú eres un cristiano, born again, nacido de nuevo, you are a miracle. tú eres un milagro. No less than Isaac. Nada menos que el mismo Isaac. Natural parents cannot produce it. Los padres naturales no lo pueden producir. Only God, Solo Dios, in a birth from above, en un nacimiento que viene de lo alto, can produce spiritual children puede producir hijos espirituales like Isaac. como Isaac. And he doesn't do it through the covenant of law, Y no lo hace por el pacto de la ley through Hagar, a través de Agar, but he does it through Sarah. sino que lo hace por medio de Sara. The covenant of grace El pacto de la gracia and promise. y de la promesa. Oh my. One final little detail Un último pequeño detalle is that Sarah insisted es que Sara insistió that Hagar and Ishmael be kicked out of the family. que Agar e Ismael fuesen sacados de la familia. And even that detail Y aún ese detalle is important here. es importante aquí. Because what Paul says this represents Porque lo que Pablo dice que eso representa in the persecution of Isaac by Ishmael, en la persecución que hubo hacia Isaac por parte de Ismael, that's the persecution we experience. dice Pablo, esa es la persecución que nosotros experimentamos. Children of the Spirit Los hijos del Espíritu and of the promise y de la promesa being persecuted siendo perseguidos by the child of the flesh. por los hijos de la carne. And so in the persecutions that Paul is experiencing, Entonces en las persecuciones que Pablo está experimentando, they weren't coming from the Romans. que no venía de parte de los romanos. If anything, the Romans protected Paul. Pues si algo, los romanos protegieron a Pablo, ¿no? Protected him from whom? ¿Le protegieron de quién? From the Pues Jews, de los judíos, the children of the flesh. los hijos de la carne. There's this enmity Esta enemistad between the children of the flesh entre los hijos de la carne and the children of the y Spirit, los hijos del Espíritu. and the casting out of Hagar and Ishmael Y el echar fuera de Agar y de Ismael represents, according to Paul, representa, según Pablo, that the heirs que los herederos are not going to be the slave child.
no van a ser hijos de esclavitud, The heirs of God sino que los herederos de Dios will be the children of Sarah. van a ser hijos de Sara, This covenant of promise de este pacto de promesa and grace. y de gracia. We call it the new covenant. Nosotros le llamamos el nuevo pacto. That therefore we are the true sons of God, Y de esta manera nosotros somos los verdaderos hijos de Dios. and we serve God as a son serves the Father. Y servimos a Dios como un hijo le sirve a su padre. A good way of thinking of the fall of man Una buena manera de the- pensar en la caída del hombre in the Garden of Eden en el huerto del Edén is that in his original state, es que en su estado original he was like a son. él era como un hijo. I mean, I grew up Yo crecí on a farm. en una granja. My earliest memories Mis memorias más was of tempranas my father and my mother. era de mi papá y de mi mamá. I don't remember being born. Vaya, yo no me acuerdo mi nacimiento. Do you? ¿Tú te acuerdas de tu nacimiento? But when I came to consciousness, Pero cuando llegué a tener conciencia, I was a son yo era un hijo in a family. en una familia. I didn't have to do anything Yo no tuve que hacer cualquier cosa to be a son. para ser hijo. I was a son by birth. Yo era hijo por nacimiento. And growing up on a farm, Y creciendo en una granja, I never had to ask, nunca tuve que I preguntar. wonder what job I'm going to get this summer. Me pregunto qué tarea me van a encomendar ahora en el verano. There was always a job waiting on me. Siempre me estaba esperando mi tarea. From the time I was old enough to drive a tractor, Desde que tuve edad para empezar a manejar el tractor, my dad had me out in the field mi papá me mandaba a los campos plowing a arar all summer long. todo el verano. I couldn't wait for school to start No, hombre, yo ya quería que empezaran las clases because otra it's a vez. whole lot easier going to school Era mucho más fácil ir a la escuela than out there all day long in the hot que sun. estar allá afuera todo el día en el sol abrasador. But that was my job. Pero ese era mi trabajo, I was a son. porque era yo hijo. You say, how much do you get paid? Dices, ¿cuánto te pagaban? Cero. We said, what'd you get out of it? Dices, bueno, entonces, ¿qué sacabas de eso? Well, I got to eat at my father's table. Pues podía yo comer en la mesa de mi padre, I got to sleep in my father's house. podía dormir en la casa de mi padre. I had all the blessings Tenía todas las bendiciones of sonship. de ser hijo. Now, when I was a senior in high school, Ahora, cuando llegué a mi año de salir de la prepa, there was a boy that moved into our community from the state of Missouri. hubo un muchacho que se mudó a nuestra comunidad y venía del estado de Missouri. He had had a bad home situation, Había tenido una situación en su hogar muy mal had dropped out of school for a couple of y years, se había salido de la escuela por unos años. but came to stay with a friend in our community. Y llegó a vivir, a quedarse en la casa con un amigo de And, nosotros. and though he was a couple of years older than me, Y aunque él era un par de años más grande que yo, he had never finished high school. nunca había terminado su prepa. So he went back to school, Entonces volvió otra vez a la escuela. and although he was 2 or 3 years older than me, Y aunque tenía 2 o 3 años más que yo, he was in my senior class. él estaba en mi clase de graduación. And he also went to work for my father Pero también fue a trabajar para mi padre on the farm. allá en la granja. And so there would be days Entonces habrían días that you might drive down the road en que quizá pasabas en el camino and look at us and see 2 of us out there in the field. y nos veías y veías a los 2 de nosotros en el campo. Both of us on a tractor plowing. Ambos en tractores arando. And to your eyes, Y a tus ojos, we both looked exactly alike, los 2 nos veíamos igualitos, doing the same thing. haciendo la misma cosa. But in reality, Pero en realidad we were very different. éramos muy distintos. He did it Él lo hacía for the paycheck. para su paga. I did it Yo lo hacía because I was a son. porque yo era un hijo. You see the difference? ¿Ven la diferencia? We have received the spirit of adoption. Nosotros hemos recibido el espíritu
de adopción, the spirit of sonship. el espíritu de ser hijos. We don't serve our God Nosotros no le servimos a nuestro Dios for all the goodies we're going to get, para todas las cosas buenas que vamos a recibir, trying to earn our way tratando de ganar nuestro camino into his favor. a su favor de Él, We serve because we're sons. sino que servimos porque somos hijos. That's what the son does. Eso es lo que hace el hijo. And I think of Adam in the Garden of Eden. Y pienso de Adán allá en el huerto del Edén. Well, he grew up on a farm. Pues él creció también en una granja, ¿verdad? From the moment Adam was conscious, Desde el momento en que Adán tuvo conciencia, he was in a paradise. estaba en un paraíso. He didn't plan it. Él no lo planeó, He didn't create it. él no lo creó. It's all there for him. Todo estaba allí para él. He is to enjoy it, Él debía de disfrutarlo, maintain it, mantenerlo, but as a son. pero como hijo. And then came along the devil, Y luego llega el diablo. and the temptation given to Adam and Eve Y la tentación dada a Adán y Eva is to no longer relate to God as your father, es allá no relacionarse con Dios como su padre, but shall I say, to become an independent contractor. sino podríamos llamarle volverse contratistas independientes. I want something for something. Yo quiero algo a cambio de algo. All men are legalists by birth. Todos los hombres son legalistas That's por how they naturaleza. think. Así piensan. And salvation is bringing us out of that legalism Y la salvación es el sacarnos de ese legalismo back into a family standing nuevamente a un estatus de familia, as the sons como los hijos and the heirs of God. y los herederos de Dios. That's what Christ did for us, Eso es lo que Cristo hizo por nosotros, rescuing us from the fall rescatándonos de la caída and putting us back y poniéndonos de vuelta in paradise en el paraíso to serve, para servir, not as employees, no como empleados, not as servants, no como siervos, not as esclavos, slaves, no como siervos, but as sons. sino como hijos. You want to do it? You want to earn your way? ¿Quieres tú ganártelo, ganar tu camino? You want a legalistic system ¿Quieres un sistema legalista that you can say, I did it? en el que tú puedas decir, lo hice? Well, God gave you one Pues Dios ya te dio uno in the law of Moses. en la ley de Moisés. Get after it. Échale ganas, ¿no? I mentioned this morning, Mencioné esta mañana, Jesus' answer to that lawyer. Jesús al contestarle al abogado, You know the law? ¿conoces la ley? Do it. Hazlo. To the rich young ruler, Al joven rico same thing. le dijo lo mismito. This do, Esto and haz thou shalt live. y vivirás. You want to have life by your own doing? ¿Quieres tener vida por tus propias obras? Here's the legal system. Aquí está el sistema legal. Right over here. Aquí está, justo acá. So get with it. Entonces, hazlo. But if you, like me, Pero si tú, al igual que yo, have come to the point has llegado a ese punto, where you say that's absolutely tú impossible, dices, eso es totalmente imposible. no hope for a sinner like me, No hay esperanza alguna para un pecador como yo. my friend, come to Christ. Amigo mío, entonces ven a Cristo. He'll give you rest. Él te va a dar descanso. That's the wonder of a salvation by grace Esa es la maravilla de una salvación por gracia, through the work of Christ alone. por la obra de Cristo solamente. I hope I've given you some ways of thinking about things today Espero que el día de hoy les haya dado algunas formas para pensar estas cosas that will help you analyze, first of all, what's going on around you. que les permiten analizar en primer lugar lo que les rodea. When we see our Roman Catholic neighbors, Cuando vemos a nuestros vecinos católicos romanos just a few days, en unos días marching up and down the streets, marchando por las calles, parading with their picture of the Virgin, haciendo sus desfiles con la imagen de la Virgen, the runners going up the highway, los corredores por la carretera,
that holy place a ese lugar santo there in Mexico City allá en la Ciudad de México that has the holy picture que tiene la imagen santa to get their picture blessed. para que su imagen de ellos sea bendecida ahí. You know how it works. Ustedes saben cómo funciona todo eso. Oh, my friend, Amigo mío, have pity. ten piedad. They're slaves Ellos son esclavos. in bondage. Están en esclavitud. Pray for them. Ora por ellos. Seek their salvation. Busca su salvación. Seek that they might have what you have. Busca que ellos puedan llegar a tener lo que tú tienes. Oh, but never envy them. Pero nunca los envidies. Never want what they've got. Nunca quieras lo que ellos tienen. Recognize it for what it is. Reconócelo tal cual es. It's slavery. Es esclavitud. And praise God for the liberty Y alabado sea Dios por la libertad you have in Christ. que tienes ahora en Cristo. Thank you. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar y darle gracias a Dios. Y voy a pedir al pastor Elías Jonás si nos puede dirigir en un